Nada, bueno, ellos ya te conocen un poco porque han visitado tu blog, Hola. ¿vale? O sea, él es el doctor Ángel López Sánchez. Ya, en serio, ya hemos empezado. ¿Vale? El doctor en astrofísica Ángel López Sánchez, que estudió en la Universidad de Granada y leyó su tesis, defendió su tesis doctoral y es doctor por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, ¿no? Que es Sí, donde hay uno de los observatorios más importantes de Europa, ¿verdad? dos de ellos, dos de ellos. Dos de ellos, vale, vale. Y nada, pues estos son mis alumnos de primero y de segundo de bachillerato de física y química. También se han apuntado por aquí otros niños que están en física y química de cuarto, que tienen intereses también en estos temas. Y bueno, pues cuando tú quieras, pues si quieres contarnos un poco, y ellos tienen preguntillas también, pero me imagino que tú nos vas a contar un poquito más de ti, de... Yo cuento lo que queráis. Tengo una presentación sencillita donde os voy a ir contando varias cosas, pero lo que a mí más me gusta en este tipo de presentaciones es que me hagáis preguntas y de que echemos un rato de conversación y que charlemos y que las dudas que tengáis en astronomía, en astrofísica, pues que os intente ayudar a resolverlas. Pero no solamente dudas de este tipo de qué es una cosa o qué es la otra, sino, pues no sé, más, quizá un poco más personales de cómo es la vida de un científico o cómo termina en Australia. Quizás lo queréis saber. Pero bueno, eso lo dejo para después. Dejadme que voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está aquí? Compartir la pantalla. Aquí, compartir. Y si todo va bien, lo que tendríais que ver ahora es una imagen muy bonita con unos títulos que van saliendo. Mejor, sí, sí, no, apagar la luz porque esto además es lo mejor, se me olvidó comentártelo, María, porque para muchas de estas imágenes que son astronómicas, hay una cosa que fastidia mucho porque bueno, es un montón de pérdida de dinero en esencia, que es tener luces encendidas tontamente. Entonces, para poder ver estas imágenes bien, lo mejor es tener las luces apagadas para tener menos contaminación lumínica. Pero bueno, os voy a dar una pequeña introducción a lo que es esta charla que me he titulado Descubriendo el Cosmos. Esta imagen es una imagen que tomé el año pasado desde este telescopio, desde el observatorio de Silent Spring, que es desde donde yo muchas veces estoy trabajando. Voy a hacer otra cosa para que luego se quede bien el vídeo, que es hacer esto de aquí, acá, para que luego en el vídeo quede chulo. Y bueno, muestra pues cómo se ve el cielo desde aquí, desde el hemisferio sur. Yo trabajo en el Observatorio Astronómico Australiano y en la Universidad de Macquarie, que están en Sydney, en Australia. Y os voy a enseñar, esta es una imagen de mi telescopio, o del telescopio del grande que tenemos aquí en Australia, el telescopio de 3,9 metros, el telescopio anglo-australiano, que es un edificio enorme. Este fue el telescopio más grande del hemisferio sur hasta que se construyeron los grandes telescopios de Chile y tiene un telescopio dentro con un tamaño de casi 4 metros, el espejo principal, que es lo que veis aquí en medio. Para comparación, fijaros las escaleritas que hay para subir a los lados del telescopio o la silla que está a la derecha. Es un telescopio que, aunque tenga ya unos cuantos años, es muy potente gracias a la tecnología y a los instrumentos que vamos poniendo ahí. Pero no os voy a contar mucho sobre ello. Simplemente os quiero enseñar un poco pues las cosas básicas en astronomía y de ahí pues ya podemos ir charlando de los distintos temas, lo que más os llame la atención, porque voy a dejar muchas cosas sin resolver. Esta es una imagen, un vídeo time-lapse de cómo se ve el cielo tan espectacular desde el telescopio, que también lo conseguí hace ya un par de años. Y yo, aparte de ser astrofísico, me encanta soy astrónomo aficionado, soy de hecho vicepresidente en la distancia de la Agrupación Astronómica de Córdoba y siempre hago muchas cosas también de fotografía y cosas de estas, por lo que muchas de las imágenes y vídeos que tengo en mi presentación son de hecho míos. Pero si vamos a hablar sobre astronomía, lo que tenemos que empezar es con esto, que supongo que sabéis lo que es. ¿Qué es? Contestarle.
El Sol, muy bien. Este es el Sol, esta es nuestra estrella, la estrella del sistema solar. Y es muy importante para nosotros no solamente porque es la que nos da la vida, sino porque es la que nos sirve para probar las ideas que tenemos sobre el universo y sobre cómo evolucionan, cómo funcionan las estrellas y montones de otras cosas más. El Sol es grande y después os enseñaré cómo es de grande comparado con otras estrellas, pero para que os hagáis una idea, arriba a la izquierda acaba de salir un puntito, una bolita pequeñita, que esa es la Tierra en comparación. Más de 1 millón de planetas Tierra cabrían en el Sol. Es un objeto bastante grande, es lo que tiene la mayor parte de la masa del sistema solar. Y aquí os pongo, para generalidades, los planetas del Sol, que supongo que lo sabéis, empezando con el que está arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. O sea, los planetas que tenemos arriba son los planetas de tipo terrestre y los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son otro tipo de objetos, son planetas de gases, porque todo lo que vemos son las partes externas de sus atmósferas. Esta es la clasificación básica entre planetas. En verdad, ahora mismo estamos descubriendo que hay más tipos de planetas. Cuando pongo esta imagen, muchas veces muchos me podéis preguntar algo típico, porque estoy diciendo que son los 8 planetas del Sol. ¿Qué pregunta vendría ahora? ¿Dónde está Plutón? Plutón es otra cosa. Plutón es un planeta enano. Y durante mucho tiempo supimos, o sea, se descubrió en 1930 y durante mucho tiempo llevamos ya sabiendo de que en verdad era otra cosa, de que se movía de forma distinta, había cuerpos parecidos que estaban por allí también. Y al final los astrofísicos en 2006, en una reunión que tuvo bastante polémica, lo que hicieron fue reclasificar el sistema solar y dijeron, pues vale, tenemos planetas y planetas enanos. Y Plutón es uno de los representantes de los 5 planetas enanos que conocemos actualmente en el sistema solar. Eris, Ceres, Makemake, Haumea y Plutón. Esto no significa que estamos echando a Plutón del sistema solar, ni mucho menos. Eso no es eso. Lo que estamos es que gracias al avance científico somos capaces de entender mejor cómo funcionan las cosas y podemos reclasificar, pues, cómo funciona en nuestro sistema solar. Así que para daros también la visión rapidísima de lo que es nuestro sistema solar, os cuento por aquí los distintos objetos que tenemos, porque ya hemos visto rápidamente que tenemos una estrella, que tenemos planetas de tipo gaseoso, tenemos estrellas de tipo terrestre, tenemos satélites como la Luna alrededor de los planetas. Algunos son bastante grandes y podrían ser planetas independientes si no estuviesen alrededor de planetas más grandes. Por ejemplo, los grandes satélites de Júpiter, hay uno de ellos, Ganímedes, que es más grande que Mercurio. Luego tenemos los planetas enanos y otros objetos más pequeños, pero que además son muy interesantes, que se llaman asteroides, cometas y las piedras más pequeñitas que hay por ahí, hasta 5 o 10 metros de tamaño, que los llamamos meteoroides. Este sería todos los tipos de objetos que ahora conocemos que hay en el sistema solar. Visión general. Pero en los últimos años hemos visto que nuestro sistema planetario no es único, sino que existen muchísimos otros planetas alrededor de otras estrellas. Nos ha costado mucho tiempo encontrar y ver estos exoplanetas porque son muy difíciles de ver. Imaginaros que el brillo de la estrella es enormemente superior a lo que brilla el pequeño planetita. Entonces, claro, son muy difíciles de ver. Lo que tenemos que verlos es de alguna forma curiosa. Por ejemplo, si pasan delante de la estrella, que es lo que estáis viendo en el diagrama de arriba, si pasan delante de la estrella, pues parecen que tapan un poquito de luz, se produce una especie de eclipse que llamamos tránsito y entonces podemos ver que están ahí. Y otras veces pues podemos usar otros técnicos un poco más complicados. A 9 de febrero de 2018, la última vez que se actualizó la enciclopedia de los planetas extrasolares, tenemos constancia de que existen 3.729 exoplanetas y 622 sistemas planetarios múltiples. Esto es una estrella que al menos tiene 2 planetas. Y esto va en aumento. Vamos a conocer muchísimos más. Y seguimos viendo cada vez cuántos objetos más hay.
Y lo que sí hemos visto también, gracias al aumento de la estadística, es que al menos existen al menos 2 planetas por cada estrella en la galaxia. Lo que es una barbaridad, porque entonces estamos hablando de que existen, si existen del orden de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, tendríamos 200.000 millones de planetas, por lo menos, en nuestra Vía Láctea. Y están por ahí, solamente hay que buscarlos. Pero claro, como digo, eso es difícil. Pasando ya a estudiar el tipo de estrellas y todos estos distintos objetos que vemos en el cielo, esta es una imagen que conseguí hace también poco tiempo de la famosa constelación de la Cruz del Sur, esta parte que estáis viendo aquí. Pero lo que quiero que destaquéis de esta imagen es que las estrellas tienen colores, que no todas las estrellas no son iguales. Y eso es una cosa bastante importante, porque el color en astronomía nos dice muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a clasificar galaxias, se pueden clasificar de forma muy fácil en los 2 grandes grupos que hay por el color con la que las vemos. A la izquierda, la imagen que veis a la izquierda es una galaxia que se parece a la Vía Láctea. Es una galaxia de tipo espiral. Y lo que veis es, sobre todo, se ve de color azul, con una parte relativamente amarilla en el centro, porque las estrellas azules son más jóvenes, las estrellas rojas son más viejas, y luego las cosas que se ven rojitas, rojitas rosáceas, son regiones de formación estelar, son nebulosas. Es un tipo de galaxias, pero luego existen otras galaxias que son más viejas, más gordas, más grandes, pero no tienen nada de formación estelar, solamente se ven tipos de objetos viejos, y esos son una galaxia elíptica, como la que veis a la derecha. Entonces los colores, como os digo, dan mucha idea de lo que pasa en astronomía. Y este es otro ejemplo, porque si podemos hacer un zoom en una de estas regiones que os enseñaba antes de color rojizo, en una región de formación estelar, pues veríamos una cosa así. Veríamos el gas que brilla en color rojo en esta imagen y las estrellas que han nacido, la mayoría de las estrellas han nacido de este gas en la nebulosa. Esta imagen la conseguí cuando estaba haciendo la tesis doctoral, todavía en aquellos tiempos, hace ya unos cuantos años, en el Instituto de Física de Canarias, en verdad para otro proyecto, pero los datos, podemos usar los mismos datos para colorear las imágenes de forma distinta. Y puedo conseguir imágenes tan chulas como esta, donde el color nos está diciendo qué química hay en las nebulosas. El oxígeno va en color azul, el verde es el color de hidrógeno, que es el rojo que veíamos antes, y el color rojo codifica el azufre. Entonces eso es bastante importante pues, para conocer pues, la química de la galaxia y del medio interestelar. Y hay otra cosa importante. Como os digo, lo del color es fundamental. Pero ya que sois de bachillerato y sois un poco ya mayores, tenéis que saber que hay una cosa todavía más importante, aparte de lo que cuando decimos colores, que es analizar la descomposición de la luz si la rompe en todos los colores del arco iris. Imaginaros esa estrellita que tenemos a la derecha, a la izquierda, perdón. Si somos capaces de meter la luz a través de un prisma, podemos conseguir una especie de arco iris. Y eso es lo que los astrofísicos llamamos, los físicos llamamos un espectro. Si ponemos ahí dentro una lente y ampliamos, vemos que el arco iris no es continuo, sino que hay un código de barras escondido ahí dentro. Ese código de barras es consecuencia de los elementos químicos que hay dentro de las estrellas. Entonces, gracias a esta herramienta de la espectroscopía, da igual donde estén las estrellas, da igual donde estén las galaxias o el objeto que estemos observando en el universo. Si podemos descomponer la luz, podemos saber de qué están hechos, a qué velocidad se mueven, si existen campos magnéticos, si están chocando cosas, si hay más estrellas jóvenes que estrellas viejas, montones de propiedades, que es por lo que llamamos física, astrofísica, a este estudio de la luz. Pero claro, cuando esto se descubrió a finales del siglo XIX, principios del año 20, sobre todo por esta mujer, Annie Cannon, que fue capaz de clasificar alrededor de 500 millones de estrellas usando esto, lo del espectro, usando la descomposición de la luz, y dio todo este tipo de diferencias de colores y con estrellas y tal y cual. Entonces eso de verdad que supuso en aquella época un enorme interrogante porque no se sabía por qué. No se tenía ni idea y durante varias décadas no se tenía ni idea de por qué unas estrellas tenían unas propiedades y otras estrellas tenían otras. Esto fue un trabajo ingente que realizaron mujeres.
Por cierto, las famosas computadoras de Harvard, de la Universidad de Harvard, del Observatorio Astronómico de Harvard, que fueron contratadas por Edward Pickering, que es el hombre que se ve arriba a la izquierda, y eran muchas mujeres que lo que hacían era hacer los cálculos repetitivos, que no querían hacer los astrónomos. Entonces, por eso eran las computadoras, hacían los cálculos y analizaban las cosas. Se ponían a mirar y a sacar los números y a sacar los brillos de las estrellas e identificar montones de estos objetos. Y Annie Cannon, con otras muchas más, pues fue una de estas pioneras astrónomas, astrofísicas, que de verdad que tuvieron un impacto muy grande en la evolución de la astrofísica después. Y entre ellas quiero destacar a esta mujer, que quizás no había oído hablar de ella nunca jamás en vuestra vida, Cecilia Payne, que en el año 1925 escribió su tesis doctoral, Las atmósferas estelares. Esta chica era inglesa. En aquella época, en Inglaterra, no estaban permitidas las mujeres hacer una tesis doctoral. Se fue a Cambridge, donde la aceptaron como una de las computadoras de Harvard, y además pues pudo realizar escribir la tesis doctoral analizando todos los datos esos de las rayas, de los espectros que había visto Annie Cannon. Y fue la primera persona en el mundo en descubrir que las estrellas están compuestas sobre todo por hidrógeno, con un poquito de helio. Y que lo que veíamos, esa escala de distintos colores, es consecuencia de la temperatura a la que están las estrellas. Esto fue el nacimiento de la astrofísica. Y todavía se considera esta tesis doctoral de Cecilia Payne como la tesis en astrofísica más importante de la historia. Lo que pasa es que luego no se le tuvo el reconocimiento que se le tuvo que haber dado. De hecho, el que le supervisaba la tesis, le obligó a poner un párrafo al final diciendo que cree que posiblemente todo esto que estoy diciendo esté mal. Y luego, casualmente, unos 4 o 5 años después, se empezó a otorgarle el resultado de lo que ella había encontrado a él. Luego eso cambió y él decía que no había sido a él, pero los libros decían que había sido a él. Y eso afortunadamente está cambiando. Es una de las causas más de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, seamos lo que seamos, y que se le dé un justo reconocimiento a todas estas mujeres que en el pasado han hecho una contribución muy grande a la ciencia y que actualmente, pues, que entonces por la sociedad no se reconocía su valor, salvo casos muy raros como Marie Curie. Muchísimas otras mujeres han aportado enormemente a la contribución del avance científico. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Cecilia Payne? Ya os lo he dicho, que las estrellas sobre todo están compuestas por hidrógeno y helio. Y esto sirvió después para que entendiéramos qué pasa dentro del Sol. Porque dentro del Sol, en el núcleo, el hidrógeno está sobre todo compuesto, está roto. O sea, tú tienes un átomo de hidrógeno, tendría el protón y el electrón dando vueltas, pero como hay una temperatura tan grande, 15 millones de grados, una presión enorme, más de 1 millón de veces la presión atmosférica, los átomos están rotos. Están los núcleos por un lado y los electrones por otro. Es un estado de la materia que se conoce como plasma. Y en esas condiciones, los protones, los núcleos atómicos pueden chocar. Y esos son los que generan las reacciones nucleares de fusión que hacen convertir el hidrógeno en helio. Y por eso brillan las estrellas. Y esto es lo más fundamental que hay en astrofísica, que dentro de las estrellas el hidrógeno, por reacciones termonucleares, se convierte en helio y por eso se mantienen estables y brillan las estrellas. Eso vino un poco después, pero os quería comparar de dónde viene todo esto de los colores, porque Cecilia Payne fue la que se dio cuenta de todo ello. Y os quiero insistir que si es el Sol, en verdad existen estrellas que tienen otros colores y que además son mucho más grandes o mucho más pequeñas. Hay estrellas supergigantes azules, estrellas supergigantes rojas, estrellas enanas rojas, como se ven las de abajo a la derecha, y en verdad una plétora, un montón de distintos colores y tamaños para distintas estrellas. Y entonces fue uno de los grandes avances, gracias a los descubrimientos de estas mujeres, por cierto, de Cecilia Payne, Annie Cannon y las computadoras de Harvard, que si podemos clasificar en el eje vertical el brillo, cuánta cantidad de luz emiten, y en el eje horizontal el color, que está relacionado con la temperatura, pues tenemos un diagrama que nos ha servido a los astrofísicos para poder estudiar cómo evolucionan las estrellas y cómo evolucionan las galaxias. Esto es verdad, es súper importante. Y como os digo, las estrellas azules son las calientes, las estrellas rojas son las frías, y por eso los astrofísicos confundimos los grifos del agua.
porque el rojo para nosotros es frío y el azul es caliente. Es un chiste malo, ¿eh? Entonces tenemos la evolución, que las estrellas, gracias a esto hemos podido entender lo que son los fenómenos de la evolución estelar. Las estrellas nacen en una nebulosa, están durante la mayor parte de su vida convirtiendo hidrógeno en helio, gracias a las reacciones termonucleares de fusión en el interior. Hay un momento en que el hidrógeno se acaba, la estrella se tiene que reestructurar y termina al final muriendo. Entonces, el otro punto clave es que las estrellas son cocinas gigantes, porque al principio del universo solamente existía el hidrógeno y un poquito de helio. Ya está. Todos los elementos que van después, todos, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el oro, el platino, el plomo, da igual, lo que queráis, todos los elementos se han creado dentro de la estrella o por la acción de las estrellas. Por eso nos gusta decir que son cocinas, son las cocinas del cosmos. Y en las estrellas más grandes lo que tenemos es que se van creando una especie de estructura en capas de cebolla donde una capa va conteniendo a la anterior, donde se van creando nuevos elementos químicos. El hidrógeno va quemándose, convirtiéndose en helio, el helio se quema y se convierte en carbono y en oxígeno, el carbono y el oxígeno se quema y crea sodio, magnesio, neón, que además se queman, crean silicio y azufre, y después argón, calcio, titanio, hasta llegar a un núcleo de de hierro y níquel. Y es aquí donde pasa una cosa rara, porque el hierro, estos elementos son los más estables de la naturaleza. No se pueden fusionar, no se pueden mezclar y hacer un núcleo más grande, y tampoco se pueden fisionar, no se pueden romper, como se hace en las centrales nucleares, romper átomos pesados para generar energía, porque es el más externo de la naturaleza. Entonces, estas estrellas, que son estrellas muy grandes, estrellas muy gigantes, cuando llegan a alcanzar este tipo de configuración, se vuelven muy inestables y terminan explotando como una supernova. Llega el momento en que se produce una supernova de las que conocemos de tipo 2. Y es una barbaridad, porque justamente durante esa explosión de supernova se crean elementos mucho más pesados que el hierro, porque hay un montón de energía por ahí. Además, el centro de este objeto queda algo muy denso, que es una estrella de neutrones o un agujero negro. De preguntarme después. Pero esto le pasa solo a las estrellas más masivas. A nuestro Sol le pasará algo distinto, porque como no tiene mucha masa, solamente generará de hidrógeno a helio y de helio a un poco de carbono y oxígeno, pero nada más, no será capaz de hacer nada más. Y como no tiene tanta masa, su fuerza de gravedad es menos intensa y las capas exteriores se terminarán yendo hacia el espacio, formando lo que se constituye una nebulosa planetaria, este tipo de objeto con una burbujita alrededor del núcleo del nudo de la estrella que está muerta, que es lo que se conoce como una enana blanca. Pero lo importante es que da igual cómo muere una estrella, tanto si ha muerto como en supernova, como con una nebulosa planetaria, como le pasará al Sol, el material que se ha creado va dentro, vuelve a caer dentro de la galaxia, y entonces se puede usar para formar nuevas estrellas. Y esto también fue una cosa súper importante que lo llegáramos a entender, porque así podemos entender mejor pues cómo se han ido creando las distintas generaciones de estrellas que han ido constituyendo lo que conocemos como la Vía Láctea, nuestra galaxia. Esta es una imagen muy chula que muestra pues, la Vía Láctea, que es esa banda que cruza el cielo sobre el observatorio, sobre mi telescopio, el telescopio anglo-australiano, y como veríamos, como estamos en las partes de fuera más o menos de la galaxia, la vemos proyectada, en un disco, lo vemos proyectado en el cielo, por eso aparece así. Si pudiéramos verlo desde arriba, nuestra Vía Láctea sería algo parecido a esto, y nosotros estaríamos más bien hacia las partes de fuera de la galaxia. O sea, no estamos ni muy cerca en el centro, tampoco estamos en las afueras, pero estamos por ahí por medio. Y estudiando la galaxia, apareció una cosa muy curiosa. No sé si había oído hablar de esta astrofísica, Vera Rubin, que desgraciadamente murió hace poco, o a finales de 2006, pero esta mujer, en su tesis doctoral, en los años 60-70, empezó a estudiar cómo giraban las galaxias. Estuvo estudiando precisamente usando espectroscopía, usando la técnica que decía antes, y entonces encontraba que, a diferencia de lo que se esperaría, por ejemplo, que pasa en el sistema solar, según te vas yendo más lejos, los planetas tardan más en darle una vuelta al Sol.
Mercurio gira muy rápido, la Tierra necesita 1 año, Júpiter necesita 12, Plutón necesita 200 años, una cosa así. Entonces, eso es lo que se esperaba, que las partes externas de las galaxias se movieran muy despacio. Pero encontró justo lo contrario, que las partes externas de la galaxia se mueven a una gran velocidad, tan rápido que tendrían que salir expulsadas hacia el espacio por la velocidad tan grande que llevan. ¿Y cuál era la mejor explicación y qué es lo que explica por qué pasa esto en la galaxia? Pues porque en verdad lo que vemos de la galaxia es una parte pequeña de lo que de lo que en verdad es todo en la galaxia. Porque están metidas dentro de lo que conocemos como un halo de materia que ni emite ni absorbe luz. Y no sé si sabéis ya por dónde voy, porque a esa cosa, a ese halo misterioso de materia que hay en las galaxias que no vemos porque no emite ni absorbe luz y es muy difícil de detectar, solamente vemos cómo afecta al movimiento por la masa que tiene, a eso llamamos materia oscura. Y esto fue un gran descubrimiento porque es que fue empezar a descubrir que en verdad no sabemos nada del universo. Porque la receta que tenemos actualmente para nuestro universo es que lo que nosotros somos, o sea, los átomos, lo que estamos hechos nosotros, la Tierra, las estrellas, lo que vemos de las galaxias, todo, es solo casi el 5%, el 4,9% de todo lo que hay en el universo. La materia oscura es 5 veces más en proporción, alrededor del 27%, y luego existe otra componente que sí que no tenemos ni idea de lo que es, pero que como la hemos llamado la energía oscura, que es el 68% del universo. O sea, los astrofísicos estamos descubriendo cada vez más que tenemos menos idea de lo que hay por ahí arriba. Cosa que está bien porque hay más trabajo. Entonces, usando estos números, podemos, por ejemplo, intentar entender cómo evoluciona el universo. Y aquí estoy intentando poner una simulación bastante reciente donde intenta llevar cómo estaba distribuido el gas al principio del cosmos, tal y como lo vemos en imágenes de la radiación cósmica de fondo, algo de eso, y cómo se van formando pequeños grumos y de esos pequeños grumos van chocando poco a poco y van formando galaxias cada vez más grandes. Esto es como conocemos el modelo jerárquico de formación de galaxias, que es lo que entendemos mejor hoy día. Y si no metemos los componentes estas de materia oscura o de energía oscura, estas simulaciones no nos funcionan. No nos funcionan, no vemos, no reproducen lo que vemos en el cosmos. Y es así como se crean objetos como este. Una galaxia, esta es la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la Tierra si no contamos la galaxia enana alrededor de la Tierra. Y esta es muy bonita porque además se puede ver el objeto más lejano que podemos ver a simple vista los seres humanos. 2,2 millones de años luz de distancia. Si sabéis mirar dónde está, se puede ver muy bien desde los cielos de Córdoba. Yo lo he visto muchas veces. Por supuesto, iros lejos de la luz, de la contaminación lumínica, iros a la sierra. Y os pongo esta imagen porque sabemos que la galaxia de Andrómeda viene en conexión directa con la Vía Láctea. Y de hecho eso va a pasar dentro de unos 4.000 millones de años. La galaxia de Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea. Y van a formar una cosa bastante espectacular, ¿no? Un objeto completamente nuevo que va a ser justamente un objeto tipo elíptico. Aquí estáis viendo unas simulaciones que, por cierto, esto es de un estudio que se ha publicado esta semana, pues esta es la primera vez que estoy usando esta animación, realizado por unos compañeros míos aquí en otro instituto en Australia, y están mostrando cómo son la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea y cómo por la fuerza de gravedad terminan chocando y formando una galaxia mucho más grande y mucho más nueva, que será el futuro de nuestra Vía Láctea dentro de unos 5.000, 6.000 millones de años cuando todo este proceso termine. Por supuesto, durante ese momento hay momentos en los que de verdad que se crean unas colas y unas estructuras bastante intensas y bastante curiosas. Así que nada, ya con esto termino. Simplemente pues quiero dejaros aquí con una imagen de esta del campo profundo del Hubble, donde vemos miles de galaxias en todas las direcciones del espacio. Aquí casi todos los puntos que veis, menos 4 o 5, son galaxias, 4 o 5 son estrellitas. Y aquí estamos nosotros intentando entender la evolución del universo y cómo esas galaxias han creado seres tan complejos como nosotros mismos, que somos ahora capaces de intentar empezar a entender de dónde venimos. Muchas gracias por vuestra atención y quiero preguntas, muchas preguntas.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Pues ahora mismo tenemos todavía media horita, 20 minutitos, así. Genial. Pues Si venga, queréis, si ellos tienen preguntas y las quieren hacer, venga. ¿no? Venga, ¿quién se atreve a ser primero? La primera. Claro, empieza. Bueno, Pero acercaros al micro para que se os escuche, ¿eh? Nuria, tienes que venir al micro, ven. Venga. Y si me la puedes poner que se venga adelante, que vea a la persona que va a hacer. Claro. Hola. Bueno, Pero espera, que no te veo bien. Ponte. Que vea, claro. ¿así? ¿Qué tal? Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera es que cuando estás hablando de la espectroscopía, para estudiar las estrellas, ¿cómo, cuál es el método para obtener solamente la luz de una estrella? Porque estaba hablando de los colores, ¿cómo coger nada más que la luz de esa estrella? Bueno, eso es una pregunta excelente. Ahí está la tecnología y todas las cosas que tenemos que hacer pues para intentar que, en fin, pues, hacer algo, por ejemplo, ¿no? Como eso, ¿no? Lo que se suelen hacer, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en el instituto, en el observatorio, en el telescopio, es que tenemos fibra óptica. Fibra óptica que es una cosita súper pequeñita, muy pequeñita. Y pues, podría poner una imagen, pero para no pararme más. Y ahí justamente incide, sobre esa cosa tan pequeñita, incide una estrella o una galaxia, la luz que recoge el telescopio, y eso nos lleva directamente a descomponer ese trocito de luz, ese cachito de luz, y con eso ya lo tenemos. Pero eso es un sistema. Hay varios sistemas más, ¿eh? Hay, por ejemplo, sistemas de poner una rendija. O sea, bueno, el primero era poner un agujero. Tú pones un agujero, te aseguras que la estrella esté en medio y todo lo que entra va a ser el espejo. Eso es lo mismo que la fibra óptica. Es exactamente lo mismo. Por cierto, que la fibra óptica y todo esto que se hace con fibra óptica en astronomía después está teniendo un montón de aplicaciones en otros campos, incluso en la medicina. Porque nosotros somos muy chinches y muy exigentes a la hora de poder tener la mayor cantidad de luz, porque se nos pierde un poco de luz y nos enfadamos. Los pobres fotones han estado quizás 2.000, 3.000 millones de años luz viajando por el espacio y en un momento en 2 metros se te pierde la luz. Pues no. Y entonces, pues eso son bastante interesantes. Hay otros sistemas, por ejemplo, poner una rendija, entonces deja pasar, hace un corte, eso es lo que hacía Vera Rubin, pone un corte en la galaxia y entonces luego haciéndolo en cachitos. Este cachito, una rendija. Un cachito aquí, saco un número. Un cachito de aquí, saco otro espectro. De aquí otro espectro. Y con eso, por ejemplo, puedes ver cómo rotan las galaxias. Eso se ve bastante bien, cómo rotan las galaxias haciendo eso. Pero la técnica más chula de ahora es una cosa que se llama espectroscopía de campo integral, que es que podemos hacer a la vez imágenes y espectros. Entonces tú tienes una imagen, imagínate una CCD con los píxeles, pues que de cada píxel, en verdad, estás sacando un espectro. Entonces, lo que conseguimos son cubos de datos. Esos píxeles ahora los llamamos spaxels, porque somos así de chulos. Y estamos haciendo unas cosas chulísimas. Bueno, eso lo tengo en otra charla, pero os lo tendré que contar otro día. Y bueno, y la otra pregunta era que si alguna vez tú en el microscopio has apreciado... Telescopio. Microscopio es de mirar para abajo. Si has apreciado alguna vez lo que has explicado antes de los soles, las supernovas, si alguna vez... o eso es muy difícil de verlo en el momento en el que ocurre. No, sí, pasa, hombre, claro que pasa. Durante cada año se detectan cientos de supernovas en otras galaxias. Entonces, de hecho, muchas veces explota una supernova y te dicen, olvídate lo que estás haciendo, apúntame para allá, porque tenemos que sacar datos de esto, porque un momento que pasa, y a los pocos días ya es más difícil, ha bajado el brillo y tal. Pero ha habido, particularmente el telescopio anglo-australiano, mi telescopio fue muy famoso en el año 87, porque en el año 87 explotó la supernova de 1987A en la Gran Nube de Magallanes, en una galaxia de las satélites enanas que solo se ven desde el hemisferio sur. Y fue muy importante para poder estudiarla, para poder encontrar, pues, ver con el espectro y todo eso. Entonces, bueno, eso pasa de vez en cuando. Tenemos ganas de que pase alguna supernova chula. No muy cerca, por favor, no muy cerca. Porque si es muy cerca nos puede freír un poquito, pero que esté lejos, que esté a 500.000 años luz, está bien. Bueno, pues muchas gracias. De nada, a ti. No, María.
Mira, si yo sé que tenéis un montón de preguntas. Venga, tenéis preguntas porque a mí me han soplado que tenéis preguntas. Y si no tenéis preguntas, había una parte que me he preparado especialmente por vosotros, porque me habían dicho, Falcon Heavy. Falcon Heavy. ¿No? ¿Lo he escuchado no? Pero me voy a dar toda la vuelta y voy a molestar a la pesada. Yo, ¿qué le hago? ¿Tú has visto la pesapiernas que hay ahí? A ver. ¿Se escucha? Te escucho muy bien, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta que si para usted tiene sentido todo el dinero que está invirtiendo en la investigación espacial, si sabe si dará fruto alguno, en vez de invertirlo en otros problemas que tenemos. Me encanta que me haga esa pregunta. Si el dinero no se usa para la investigación espacial, se usaría para cualquier otra cosa, menos para ayudar a los problemas que se tienen. Eso va a empezar. Se gasta muchísimo más en defensa que en intentar hacer el avance de la ciencia. Esa misma pregunta fue la que se preguntaban los que decían cuando Cristóbal Colón fue a pedir a los reyes católicos que por favor le financiara el viaje para darle la vuelta al mundo por el otro lado y descubrió América. Es la misma pregunta que le hacían. ¿Y para qué te vas a gastar tanto dinero en hacer una cosa de investigación que luego no sabes lo que vas a hacer? Los seres humanos, nuestra raza es una raza curiosa, aventurera, y estamos empezando a movernos en otros niveles de ya hemos explorado la Tierra, hay cosas que todavía no conocemos, porque, por ejemplo, los fondos oceánicos hay un montón de por descubrir, pero la próxima frontera de verdad es el espacio. El espacio es súper importante para nosotros porque necesitamos movernos para poder seguir evolucionando como especie, como civilización, y eso va a pasar. Se nos van a empezar a acabar los recursos de la Tierra y tendremos que ir a otros sitios, por ejemplo, a los asteroides. En cuanto que podamos llegar a los asteroides y hacer minería en asteroides, pues bueno, la empresa que lo haga va a ser, bueno, millonaria, multimillonaria, no tienen... Y es que el avance científico y tecnológico muchas veces que no nos damos cuenta, de verdad, que está ahí, que es súper importante. Vamos a ver, ¿quién de vosotros no tiene un móvil? ¿Quién no tiene? Levantad la mano. No miro ni para atrás. ¿Vale? El móvil. La Wi-Fi, pues para conectarlo a Internet, ¿sabéis lo que es, no? La Wi-Fi es una aplicación de la radioastronomía. Aquí justamente se inventó aquí en Australia. Los radioastrónomos querían intentar entender cómo funcionaban agujeros negros, cómo funcionaban los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de algunas galaxias. Eran cuásares y cosas de estas. Entonces tenían una técnica que era usar radiotelescopios, dos distintos telescopios de radio, pero tenían que unir la señal. Y se desarrolló una técnica que es la que se está basada en la Wi-Fi. Por la que, por cierto, Australia, que tiene la patente, se lleva yo no sé cuántos billones de dólares todos los años, porque todos los dispositivos del mundo tienen Wi-Fi. ¿Por qué? Porque Australia hizo inversión en investigación. Cuando digo eso en el móvil, también te digo la cámara de fotos. La cámara de fotos con la que nos hacemos todas estas selfies, los primeros que lo usaron fueron los astrofísicos, nosotros, en estos telescopios. Y después, gracias al avance, se ha podido desarrollar ahí. Y cuando digo eso, es que hay muchísimas aplicaciones más. Los microchips que tenéis ahí, pues es que antes eran supercomputadores. Cualquier ingenio espacial de los años 80, por ejemplo, las famosas naves que estaban en Marte, que fueron en el Marte a finales de los 70, o las Voyager, todas estas famosas que tal, es que tienen 2 o 3 órdenes de magnitud menos potencia de cálculo que lo que tenéis en el bolsillo ahora, en un móvil. Es por poner un ejemplo de cómo esto ayuda al avance de la sociedad. Montones de cosas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta primero porque los científicos no sabemos hacerlo bien. Y segundo, porque los dichosos políticos no lo hacen bien. Y entonces esto por eso es tan importante que hablemos unos con otros. Y sobre todo es importante que seamos nosotros los científicos los que vayamos también a charlar con vosotros, con la gente joven, con los estudiantes y con personas que van a avanzar en nuestra civilización, nuestra sociedad y que la va a hacer mejor, esperamos. Para que entendáis por qué es tan importante hacer todo esto. He dado aquí una discusión filosófica sobre por qué es importante invertir en el espacio, pero es que, ya que me habéis preguntado sobre lo del Falcon X, Falcon Heavy, el Falcon 9 y lo de SpaceX, me cuesta decirlo en español,
Os puedo enseñar un par de cosas más de qué fue en verdad lo importante sobre esto, porque es que es como vamos a seguir. Llegamos a la Luna, otro apunte rarísimo, llegamos a la Luna sobre todo porque fue un pique entre Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién lo hacía primero. Por eso ha sido tanto tiempo parado después. Se gastó una millonada, pero una cosa barbaridad. Si se ve el gasto en la NASA en los años 60-70 en nuestro programa de Apolo, que era, vamos, enorme comparado con lo poco que se está dando ahora, que se siguen recortando. Por eso son también importantes este tipo de empresas privadas que son capaces de decir, oye, que lo que estamos consiguiendo es que ahora estamos lanzando cohetes y podemos reutilizarlos. Y además, los cohetes son tan simples que nos cuestan poco. El lanzamiento del Falcon Heavy, que es capaz de poner 64 toneladas en órbita, cuando el siguiente que va debajo solo puede poner 26, ha costado 90 millones de dólares, que es nada. Para los números que se mueven por ahí es nada. Y eso no se va a usar en solucionar el hambre en el mundo. Y eso no se va a usar, desgraciadamente, por ejemplo, en mejorar la educación, en mejorar la sanidad de ningún país. No te lo van a hacer. Ese dinero viene de otro lado. En comparación, un cohete de los estándares que se lanzan ahora, que lanzan, por ejemplo, bueno, NASA pocos puede lanzar, bueno, algunos lanzan, pero bueno, son del orden de 500 millones de dólares. O sea, se están consiguiendo cohetes súper potentes, súper bien preparados, súper sencillos, que además se recuperan y que cuestan muchísimo menos. Y eso es lo gordo. O sea, lo gordo de la semana pasada, si queréis que os cuente y os enseñe un par de cosas de lo del Falcon Heavy, no fue lo del coche. Esperadme, voy a compartir la pantalla con vosotros, que esto creo que os va a gustar. ¿Dónde está? ¿Dónde hay para mí? Espérate. Bien. Aquí. Pues muchas gracias, hombre. Sí, tranquilo. Perdón. Quiero enseñaros rápidamente esto. Debería estar viendo ahora un coche en el espacio. ¿Veis el cochecito en el espacio, verdad? Con la Tierra al fondo. Imágenes espectaculares. Pero como os digo, lo más gordo, aunque lo que os ha llamado más la atención y ha salido en todos los medios de comunicación y se ha dicho muy mal, es que se ha mandado un coche al espacio. Esto no es verdad, ¿eh? O sea, es verdad, pero no es verdad. Lo importante era esto. Lo importante era el lanzamiento del Falcon Heavy, de este pedazo cohete construido con 3 cohetes más pequeños, los Falcon 9, juntos con una carga que, pues en vez de poner bolsas de peso, que es lo que se tenía que haber puesto en este lanzamiento, porque todo el mundo se creía que esto iba a explotar, porque es la primera vez que se lanza esto, que es un cohete de prueba, pues en vez de poner eso, en vez de poner peso, pues se le ocurrió a Elon Musk, que es el dueño de la empresa, para poner un coche de mi compañía, la otra de mi compañía, del Tesla. ¡Hala! Y puso un coche. Y resulta que el coche, pues lo hizo muy bien porque puso varias videocámaras y cosas de esas y nos ha dado unas imágenes de impresionantes, vamos. Déjame que os ponga el lanzamiento porque es muy chulo, ¿eh? Wow. La gente lo vivía de verdad, ¿eh? Estaba súper emocionado. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impresionante, de verdad, chulísimo. Y por cierto, que después, bueno, tengo un par de vídeos más, que lo más chulo después de eso, de conseguir poner el cohete en órbita, lanzar el cohete y de lanzar la segunda fase, que es la que llevaba el cohete dentro, que es el cuadrito que veis arriba a la derecha, los otros 3 cohetes se intentaron recuperar, se recuperaron 2, otro no, otro desgraciadamente tuvo un par de problemas, se estrelló a 500 kilómetros por hora en el océano. Pero en este vídeo lo que vais a ver es las 2 cámaras de abajo. Las 2 cámaras de abajo son los 2 cohetes laterales que se separaron
y que bajaban al mismo sitio más o menos donde se lanzó. Bueno, se lanzó desde el Cabo Kennedy, desde la Estación Espacial Kennedy, volvieron a Cabo Cañaveral, que está al lado, y lo que estáis viendo son las cámaras, las webcam que tenía puesto el cohete, como están bajando los dos cohetes, cayendo poco a poco, veis arriba a la derecha uno de ellos, como estaban cayendo pues, prácticamente por la gravedad. Y justo cuando están a punto de posarse, que es lo que tiene que estar a punto de pasar en este vídeo, se ven encenderse los cohetes, los motores que lleva, que pueden encenderse varias veces, y entonces se paran, ahí están, se paran y caen al unísono y se posan sobre el suelo. Esto es lo impresionante de todo esto, y por eso todo el mundo estaba tan guau. No que se mandara un coche al espacio, eso fue extra. Esto es lo que realmente nos está dejando a todos impresionados, que estamos capaces de hacer esto ahora, y esto lo está haciendo una compañía privada, SpaceX. Me lo voy a saltar porque si no me voy a enrollar demasiado. Y además, pues soltó la carga útil con el Starman, que yo no sé vosotros, yo ya tengo unos cuantos años, pero yo no he visto una cosa así nunca. Y esto no es ciencia ficción, no es una película de Hollywood, esto es real. Esto de verdad estamos consiguiéndolo, perdón. Es que me emociono porque es que se me salían lágrimas cuando estaba viendo esto con mi hijo el día del lanzamiento. Y ya de paso, pues sí, os pongo una imagencita aquí más de estas de chulas de la Tierra. Fijaros qué imágenes más espectaculares con el Don't Panic. No tengáis miedo, no, que no cunda el pánico. Y la última imagen del coche antes de abandonar la órbita de la Tierra. Estuvo dando durante unas 4 o 5 horas, estuvo girando la Tierra, tomando vídeos, que se podía seguir en vivo en Internet, y después se encendieron de nuevo los cohetes, que lleva debajo está sobre el cohete de la segunda fase, y se mandó, pues en principio, a la órbita de Marte. No que fuera Marte, no iba ya a Marte. Se mandó, y bueno, pues resulta que se han pasado de la órbita de Marte, va a llegar hasta casi Ceres, hasta el cinturón de asteroides. Y estará ahí dando vueltas en el sistema solar durante millones de años, hasta que choque con algún planeta o alguien vaya a recuperarlo. Está chulo, ¿eh? Muchas gracias. De nada, a ti por preguntarme. Yo te quería exponer una pregunta, que es la cuestión a debatir que tenemos en un concurso de debate este próximo lunes aquí en este instituto. Y la pregunta es que si deberíamos ponerle límite al desarrollo de la tecnología. Si tendríamos que poner el límite al desarrollo de la tecnología, ¿para qué quieres ponerle un límite? O sea, Pregúntale a la maestra de filosofía. ¿Por qué podemos poner un límite? O sea, ¿podemos poner un límite, por ejemplo, para no llegar a crear una inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar? También, dentro de más o menos, dentro de poco, pero va a pasar también. Límite a que no seamos capaces de entender también nuestro cuerpo, que de alguna manera podamos vivir casi para siempre. Eso no sé si se puede pasar. No soy especialista en medicina o en biología, pero sé que hay indicios que dicen que en el futuro, no estoy hablando ni a corto quizá ni a medio plazo, algo se puede conseguir. Bueno, de hecho hay algunas, incluso películas, series de ciencia ficción recientes, una en Netflix, por cierto, lo estoy viendo yo ahora, que es de este tema, ¿no? De que de alguna forma de poder vivir para siempre, construyéndote de nuevo. Pero claro, esos ya son efectivamente preguntas filosóficas éticas, de que hasta qué punto podemos jugar a ser dioses. No te respondo porque directamente yo no soy, no he tenido momento para pensar bien una respuesta más lógica. En principio, no me gusta poner límites a lo que sea investigación, ciencia, desarrollo, tecnología, que luego tenga una repercusión en enseñanza a todos los niveles, que es muy súper importante, y en la educación y el enriquecimiento cultural de la humanidad. Que al fin y al cabo, no olvidemos que la ciencia es parte de la cultura de la humanidad, una parte más del conocimiento. Entonces, pues bueno, yo en principio habría que ver quizá algún caso en particular,
es lo mismo, ¿no? Las armas nucleares se crearon al poder entender lo que pasaba dentro del núcleo, de los átomos, que esto también venía por entender lo que pasaba dentro de las estrellas. Pero esas mismas armas nucleares o sistemas nos sirven para otras muchas cosas que no son malas. El uso que se le pueda dar a la ciencia, a la tecnología. El mal uso, no el buen uso. O sea. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? Pregúntame más, ¿eh? Sergio, ¿y tú eres? Juan Luis. Juan Luis de cuarto. Mira, Venga, ¿qué tal, Juan Luis? Bueno, ¿podría explicarme más o menos el fenómeno del corrimiento rojo en la observación de las estrellas? Claro que sí. Normalmente no es, bueno, se puede ver, de hecho, el fenómeno con el que descubrimos exoplanetas. Es uno de los métodos. El otro que me salté. Voy a poner la presentación y voy a usar eso como tal. Pero normalmente cuando se habla de corrimiento rojo se suele hablar de galaxias. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver dónde está. Aquí. Permitidme que os comparta de nuevo la presentación. Y ahora os quiero que os fijéis no en el diagrama de arriba, que fue el que os conté antes, sino en el de abajo. Si tenemos una estrella y un pequeño planeta alrededor, la luz que vemos se cambia ligeramente de color, primero hacia el rojo, después hacia el azul, por el empuje gravitatorio que el planeta ejerce sobre la estrella. Porque esto también es una cosa fundamental de la física. Cuando tú, bueno, no me podéis ver ahora, tengo mi vaso. Si yo tuviera el vaso con el que estaba bebiendo agua o una piedra, porque no sé, voy a hacer el estropicio, tengo una piedra y la suelto, tú dices, la piedra se cae al suelo. Pero estrictamente hablando, la Tierra sube en busca de la piedra. La piedra cae y la Tierra sube, porque por la fuerza de la gravedad lo que hacen es que los dos objetos materiales van a juntarse. Lo que pasa es que, por supuesto, el movimiento de la Tierra es completamente despreciable con el movimiento de la piedra. Pues esto es una cosa parecida a lo que ocurre con este método, que se llama el del cambio de la velocidad radial, ¿no? Que se ve que empuja y cambia ligeramente las líneas espectrales. Me voy rápidamente aquí, de nuevo, a donde os estaba contando cómo se hace lo de la espectroscopía. Y lo que ocurre es que nosotros, cuando estudiamos en el laboratorio y vemos estas líneas que salen en el código de barra, en el espectro de una estrella o de una galaxia, nosotros sabemos exactamente dónde están. Por ejemplo, H-alfa, que es la gorda esa que se ve a la derecha, esa está en 6.563 Armstrong y sabemos que está ahí. Pero si vemos que una estrella, esa línea, en vez de estar en 6.563, está en 6.568, 3 Armstrong más hacia el rojo, pues por eso decimos que está desplazada hacia el rojo, porque se mueve con respecto a nosotros con cierta velocidad. Con la estrella se hace, y de hecho se hace con tan precisión que somos capaces de ver los bamboleos de la línea yendo primero a la derecha, después a la izquierda, que es lo que estaba poniendo en esta animación. Ese movimiento por fuerzas del planeta. Pero sobre todo lo del corrimiento rojo es cuando observamos galaxias. Cuando observamos galaxias, esas líneas, 6.563, esta línea H-alfa, hidrógeno alfa, en vez de estar ahí, está en 7.000 Armstrong, está muy hacia el rojo. Una galaxia que esté más lejos está a 8.000 Armstrong. Otra más lejana a 9.000, a 10.000, a 20.000 Armstrong, a 20 micras. Una pasada. Entonces, claro, 20 micras, no, a 2 micras, perdón, a 2 micras. Entonces, claro, es una verdadera pasada como gracias a eso pues podemos ver pues, que se están moviendo muy lejos. El corrimiento rojo de las galaxias está directamente relacionado con la expansión del universo, que fue lo que descubrió Edwin Hubble. La expansión del universo lo que hace es que galaxias que estén más lejos parece que se alejan más rápido que nosotros. Entonces, una vez que esto está controlado, si tú dices una galaxia se está alejando de nosotros a 10.000 kilómetros por segundo,
pues entonces podemos calcular que su distancia es, no sé cuánto es, tendría que pensarlo, pero bueno, que es del orden de 50 millones de años luz, por poner un número, no sé cuánto es. Y eso se conoce bastante bien. Y eso es, así fue como en verdad hemos conocido mejor la expansión y cómo funcionan nuestras galaxias, por el corrimiento al rojo, desplazamiento al rojo de estas líneas espectrales, que como digo que son la base. Saber esto, que por cierto todo esto es mecánica cuántica y física atómica. Los astrofísicos, aunque estudiamos las cosas muy grandes, necesitamos un montón de estos conocimientos de lo más pequeño para entender el cosmos. Entonces, gracias a eso, pues podemos entender mejor el universo. Espero haberte ayudado más o menos. Hola. Ay. Hola. ¿Quién eres? Soy Sergio. Hola, Sergio. De segundo de bachillerato. Y quería preguntarte qué se sabe actualmente sobre la materia y la energía oscura. Sabemos que están ahí. Ya está. Pues muchas gracias. No, espera. Sabemos que están ahí, pero en verdad sabemos muchas más cosas. Sobre la materia oscura sabemos que es algo que no es bariónico, o sea, que no es un protón, un neutrón, bueno, los electrones no son bariones, pero da igual. O sea, no es una de las cosas que forman los átomos, es otro tipo de partícula. Sabemos que tiene masa porque es por como la hemos descubierto, por el movimiento de eso, de la galaxia. Y no he dicho que antes, bueno, de hecho, esperaros, creo que tengo una cosa por aquí, cuando te lo puedo contar un poco mejor, pero está en inglés, ¿eh? Está en inglés, pero bueno, os tenéis acostumbrados al inglés también. Otra cosa, mira, me va a venir genial, porque se me olvidó decirlo, porque da igual lo que vayáis a hacer, da igual a qué os dediquéis, el inglés va a ser cada vez más importante. Y una de las cosas de las que yo soy más celoso de mi nene, que tiene 5 años, es que es bilingüe, que habla perfectamente bien español e inglés. Por favor, el inglés es fundamental. Por eso no tengo miedo en compartir rápidamente un par de cositas que tengo en inglés. O sea, tenemos montones de pruebas de que en verdad existe la materia oscura, porque lo que os he dicho de la rotación de las curvas de la galaxia es solamente una de muchas. La estructura a gran escala del universo, la velocidad, cómo se mueven las galaxias dentro de los cúmulos, una cosa que se llama la lente gravitatoria, donde tú ves una galaxia y hay otra galaxia más lejana, y la galaxia que está delante hace de lente, hace como si fuese una lupa. Y de objetos más lejanos. Y muchas más. Pero claro, ¿qué es la materia oscura? Es que de verdad que es que no sabemos, es que no tenemos ni idea, pero de verdad que no sabemos exactamente lo que es. Pero conocemos algunas de sus propiedades, como decía, sobre todo porque tiene masa. Eso es lo mejor, lo que mejor sabemos es que tiene masa y que interacciona poco con la gravedad. Que no es materia bariónica, o sea, no son ni protones ni neutrones, porque si no, la habríamos contado, la veríamos de alguna manera. Y también que interacciona muy débilmente con, si llega a interaccionar con lo que es la materia bariónica normal o con la radiación con la radiación electromagnética. Esto es, por eso no la vemos, por eso se llama oscura. En verdad debería decirse transparente, más que oscura, pero bueno. Simplemente porque no interacciona con la luz. Como no interacciona con la luz, con la radiación electromagnética, por eso es que no la vemos y no sabemos lo que es. Y además también sabemos que se mueve despacito, que no se mueve a velocidades muy altas. Entonces, lo que pensamos más es que le creemos, por donde van las pistas, es que son un tipo de partículas que se llaman WIMPs, de Weakly Interacting Massive Particles, o partículas masivas que interaccionan muy débilmente, que todavía no se han descubierto. Hay muchas teorías sobre qué son, qué podrían ser, y por eso, posiblemente, la solución a esto, a la materia oscura, no venga por la astrofísica, sino por los aceleradores de partículas, por ejemplo, los que tienen en el CERN. Chocan partículas, núcleos atómicos, protones algunas veces, y salen montones de otras cosas. Posiblemente la solución venga por ahí. Y sobre esto, ya lo he puesto por aquí, sobre la materia oscura, sobre la materia oscura sobre la energía oscura, sinceramente, eso sí que es verdad que estamos muy despistados. Se le puede llamar, se llama algunas veces la quinta esencia, se le llama la energía del vacío, porque el vacío, y esto es otra cosa que también sabemos gracias a la mecánica cuántica, el vacío, entendemos, no es vacío. En verdad, hay cosas.
porque por la mecánica cuántica y el famoso principio, el principio de exclusión de Pauli, no, el principio de Heisenberg, perdón, durante tiempos muy cortos, principio de Heisenberg, recordad, no se puede conocer a la vez la posición y el movimiento de una partícula. A la vez no, porque hay una pequeña incertidumbre que va con la constante de Planck. Con la constante de Planck. Pues igual que eso, hay una parecida con el tiempo y la energía. Entonces, durante tiempos muy cortos, o sea, nunca puedes saber exactamente el tiempo y la energía que tiene una partícula. Lo que se puede traducir es que durante tiempos muy cortos, que están por debajo de un número que también está relacionado con la constante de Planck, se pueden crear partículas virtuales. Aparecen partículas y desaparecen partículas. Un mar de partículas que por ahí. Y eso se ha medido, que además funciona por un experimento que se llama el experimento de Casimir, que son poner dos placas paralelas de metal en el vacío, supuestamente, no el vacío que podemos dar, y entonces lo que se miden es que esas dos placas, sin ningún efecto adicional, se juntan. Y lo que ocurre es que fuera del campo de esas dos placas, se crean muchas más partículas de estas virtuales que las que se pueden crear dentro, porque al estar dentro de una placa, entre las dos placas solo se pueden crear las que tengan una longitud de onda definida por las dos placas, por la distancia entre las dos placas y cosas de estas, ¿no? Que está bien medida. Entonces, como hay menos dentro que fuera, se crea una presión neta que empuja las dos placas. Y eso se ha medido. Y sabemos que el vacío cuántico existe. Y creemos que por ahí puede venir lo de la energía oscura. Lo otro, además, es que parece que la energía oscura es cada vez más importante. Y que, de hecho, existe una forma alternativa a la que muera el universo, que se llama el gran desgarrido, en el que al final la energía oscura hace que todo se acelere tan rápido, porque esto lo que hace es que las galaxias cada vez vayan más rápidas, se parecen más rápidas, que llega a romper no solamente las galaxias separándolas, sino las galaxias dentro separándose, las estrellas y los átomos. Y entonces los átomos se rompan y todo el mundo se rompa, y eso es el gran estallido y todos nos morimos. El gran estallido, el gran desgarrido. Bueno, muchas gracias. De nada. También las preguntas, me estáis preguntando cosas así teóricas, técnicas. Qué raro que no me hayáis preguntado de agujeros negros, de púlsares, porque vamos, ya de ondas gravitatorias, ¿no? Que era ya lo que... Sobre agujeros negros y agujeros de gusano tenían preguntas, lo que no sé si quieren hacerlas. ¿Queréis preguntar algo más? ¿No? Bueno, yo quería darte las gracias y hacerte una pregunta que les puede servir a estos niños que van a estudiar ciencia, que están estudiando ciencia y que estudiarán una carrera técnica o una carrera de sanitaria, en fin, o puedan tener que ver con el ámbito científico. Y como última pregunta, ahora después te agradecemos tu intervención, pues una de ellas es que nos cuentes si tu vida como científico y tu experiencia como científico al día de hoy, porque se te ve que disfrutas de esto y que te gusta, si te ha merecido la pena y si crees que os animaría a estos niños jóvenes a ser científicos en algún campo, en el que sea. Es una pregunta muy oportuna, muy interesante y además vertiente, porque tú me lo has dicho, yo intento contar las cosas, o sea, yo de verdad, desde que era mucho más joven que vosotros, o sea, yo me acuerdo que tenía 4 o 5 años y estaba leyendo libros de astronomía y quería tener un telescopio y tal y cual. Siempre he querido ser científico, astrónomo, astrofísico, es mi vocación, es mi pasión y lo vivo mucho y por eso también pues no me cuesta estas horas introspectivas, 10 menos cuarto de la noche, que son muy tarde aquí en Australia, y hablando también con vosotros porque creo que es importante, ¿no? Entonces, pues, es algo que a mí, sinceramente, me ha valido mucho la pena y que me encanta. Pero una vez que digo esto, está la otra parte de que es una cosa llegar hasta aquí es difícil y supone mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Que algunos pues podemos entender un poco más, un poco menos. Primero porque, desgraciadamente, la sociedad todavía no entiende qué es la ciencia, ni el trabajo de los científicos. Y cuando digo la sociedad, también digo los políticos. Aquí meto a todos, ahí los meto en el saco.
Y la situación en la ciencia, particularmente en España, en los últimos años, por circunstancias de la crisis, por supuesto, pero igual que se han empezado a mejorar un poco las cosas en algún tema, la crisis sigue en investigación sigue siendo un desastre. Y gente muy preparada, no lo digo que yo, porque yo me fui de España antes de que pasara, de que llegara la crisis económica, y estoy aquí también por decisión personal mía, pero mucha gente muy brillante en España se está yendo. Es importante salir de España, y esto también os lo recomiendo si podéis, una temporada, quien dice unos meses o dice unos años, y ves cómo funcionan las cosas en otros países. Eso es súper importante, creo yo, para ver que tu sitio, lo que tú creías que estaba tan chulo y tan bien, pues mira, quizá hay algunas cosas que se pueden mejorar, igual que hay cosas que dices que igual que tenemos esto. Aprende de las dos vertientes. Te ayuda un montón a entender mejor además la sociedad mundial en la que nos movemos, que es donde vamos, a esta gran globalización en la que todo depende de todo. Pero aparte de eso, pues luego no hay opción de volver a España. Entonces, España, por ejemplo, se está haciendo ahora mismo uno de estos países en los que está produciendo científicos y gente muy preparada, la generación mejor preparada que se ha tenido nunca en España, y que la mayoría están dándole sus rendimientos a otros países. Me pongo el caso de yo. Yo, muy cordobés y muy español que sea, yo soy australiano. Mi rendimiento, mi ciencia es australiana. Se lo lleva el gobierno australiano. ¿Quién pagó por mi enseñanza y por mis estudios? Mis padres en Córdoba, las becas que recibí del Estado español, las becas que me dieron en el Instituto de Física de Canarias y en otros institutos de España. ¿Quién está recibiendo el fruto de esa inversión? Australia. Y eso está pasando muchísimas veces, desgraciadamente. Esa es una de las cosas que quiero decir con respecto a eso. Por eso digo que es una pregunta que me da pie a contar varias cosas. Pero claro, a nivel personal como vosotros, os puede suponer bien, os puede ser, bueno, pues a mí me gusta la ciencia, me gusta descubrir cosas nuevas, tener un trabajo que te permite además viajar. Yo he estado casi en todos los continentes, me falta la Antártida, pero bueno, ya llegaré. He visto cosas sorprendentes a través de los telescopios y sitios maravillosos. He conocido a gente espectacular de distintas culturas, que eso te abre también una barbaridad de que si son indios, son chinos, son estadounidenses, que no son todos, desgraciadamente, como los vemos, que están locos perdidos, que no son todos así. Gente también muy sensata allí, en Sudamérica. Entonces, conoce que al final tenemos muchísimas más cosas más que nos unen y como personas, como seres humanos, que nos separan. Eso también te ayuda. Pero, como digo, también es muy sacrificado en el sentido de que yo salí de Córdoba con 18 años, cumplí la semana anterior y no he vuelto. Y ahora mismo no tengo pensamiento de volver. Primero estuve en Granada, después me fui a Canarias, después ahora me vine a Australia, podía haber estado dando vueltas todavía más por allí, pero por otros sitios, pero no. Entonces es una carrera que en esa parte es también muy sacrificada. También me ha costado relaciones personales algunas muy gordas, pero esto no lo voy a contar aquí porque no viene al caso. Son las circunstancias de la vida. Entonces, claro, es lo que tenéis que ver es que sea una profesión o un camino que os satisfaga, que estéis contentos con ello. Con muchos problemas y muchos inconvenientes que da igual lo que vayáis a hacer, los vais a encontrar. Por eso mi consejo tan jovencito, no me gusta que os das consejos, también está muy dicho, ¿no? Pero si yo me pudiera hablar a vosotros, si yo me pudiera hablar a mí mismo con vuestra edad, me insistiría. Da igual lo que vayáis a hacer, el inglés. Eso ya lo he dicho antes. Da igual lo que vayáis a hacer, el inglés. Hacedme caso. Si os quedáis con algo de la charla que os estoy dando hoy, es que tengáis que estudiar inglés. De verdad. La segunda cosa es las cosas informáticas y tecnológicas, que cada vez vamos a depender más de ellas. Y si sabéis, y particularmente si vais a ser científicos, que lo necesitáis programar, sabéis con las bases del ordenador, las bases de cómo funcionan los móviles, cómo funcionan las aplicaciones, todo eso tenéis que saberlo. Y, por supuesto, si tenéis la pasión y tenéis el ganas por conocer mejor vuestro campo, pues adelante ya por ello. Eso sería el otro consejo. Que no os echéis para atrás por una derrota, porque, de hecho, las derrotas, y yo he tenido muchas, son las que nos van a construir mejor como seres humanos y las que quizá a la larga, algunas veces no, pero bueno, a la larga, te van haciendo que llegues al sitio donde tú estás
cómodo y donde tú puedes desarrollar tu carrera. No sé si más o menos os he podido resolver. En verdad, aquí podía seguir hablando y echando el sermón del abuelo, porque desgraciadamente cada vez me veo más como una persona mayor de 41 años. Y no como un chaval de 18 como me veía hace poco con vosotros. No te preocupes que le echan muchos sermones aquí a diario, unos pocos de profesores. Queríamos darte las gracias, ¿vale? Por atendernos, por estar hasta tan tarde con nosotros, por dejar a tu niño un poquito ahí abandonado. No te preocupes. Mi hijo está súper contento ahora mismo, lo estoy escuchando ahí diciendo no sé qué de los Hot Wheels, viendo Hot Wheels con el iPad. Se pone vídeos de YouTube, se pone allá a mirar vamos, se lo pasa bomba, pues cuando se lo dejo, no se lo dejo todas las veces, por eso cuando se lo dejo. El ejemplo de dominio de la tecnología, ¿no? Total. Es un ejemplo, el idioma, de la tecnología. Bueno, él, ya has visto, justo antes de empezar la conexión, cuando hemos empezado la conexión media hora antes probando, estaba en mitad de una partida del Mario Kart Wii con él y él me gana ya. Tiene 5 años. Te hemos escuchado. Yo nunca he sido muy bueno con las maquinitas de esta de tal. Pero bueno, él ya está, son innatos, jugando. Te hemos escuchado jugando con él. Bueno, pues te vamos a dar las gracias con un aplauso muy fuerte desde Córdoba. Gracias, paisano. Y lo último que quería decir... Que lo último que quería decir que mi blog está ahí, está mi número de contacto, no, pero mi correo de electrónico, lo que queráis está por ahí. Si alguna vez tenéis alguna duda, alguna cosa sobre, no sé, carrera en física y en tecnología o algo de eso, queréis el apoyo de un astrónomo, pues simplemente ahí estoy. Vale, muchísimas gracias por todo.